Me llamo Joaquín Soteras Álvarez, soy maestro jubilado, padre de familia numerosa, vivo en San Bartolomé de la Torre, que es mi pueblo, y aquí, si Dios nos manda otra cosa, pienso seguir viviendo. Yo nací en el año 1942, lo que quiere decir que tengo ahora 78 años. Salvo algún día que tenga que ir a Huelva para hacer algún trámite, bien en la administración o para algún asunto de alguna visita médica o alguna compra en especial o algo, pues el resto de los días suelo dividirlo pues de esta manera. Vamos a ver. Por la mañana le dedico algunas horas al estudio, bien sea a través de textos, de libros de textos, bien de internet o de otras fuentes. Después, una vez repasando todo lo que he investigado, pues lo ordeno y lo redacto y lo preparo pues, en función de aquel trabajo pues, que yo tenga pensado hacer. Eso por una parte. Por otra parte, pues están las tareas domésticas de casa. Se necesitan pequeños arreglos, se necesita, además, pues, si en un caso tienes que salir a hacer alguna compra y, como no, pues ayudar a tu mujer en todo lo que puedas. Eso sería más o menos lo del trabajo por la mañana. Por la tarde me voy al campo. Tengo una pequeña finca donde hago una serie de faenas agrícolas, todas llevaderas, con mi edad, y de camino pues hago ejercicio, a la vez que me evado de todo el trabajo intelectual pues, que he hecho por la mañana. Luego ya pues, en fin, el resto del día pues a descansar, a ver la televisión, a ver, en fin, como cualquier persona de mi edad. Yo he sido maestro de escuela, he impartido casi con más de 40 años de servicio, he impartido casi toda la enseñanza aquí en mi pueblo, en San Bartolomé de la Torre, y con las especialidades de lenguaje, de literatura, de historia y de francés. Os voy a contar pues, unos pequeños detalles simplemente para que os hagáis cargo de la diferencia que existía en la escuela antigua. En San Bartolomé, en los primeros años de la década de los 60, que fue cuando yo entré a impartir las clases, había solamente 4 escuelas, 12 niños y 12 niñas con una matrícula altísima, todas prácticamente. La mía en particular tenía más de 100 alumnos. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues dividir el grupo de niños en 2 partes. Uno me venían por la mañana y otro me venían por la tarde. Los sábados, que nada más que había clase por la mañana, actualmente no es lectivo, ¿no? Pero entonces sí, pues tenían que asistir todos y ya os podéis imaginar la vorágine y el ruido y el jaleo pues, que formaban todos los niños en la escuela. Eso para que os hagáis una idea, cuando actualmente la ratio por clase, es decir, lo que debe de llevar cada clase por niños, no debe superar los 25 niños. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta de que la metodología se ha tenido que adaptar a los nuevos tiempos. Hay actualmente distintos medios, mejor material, el acceso, o mejor dicho, el uso de Internet en todas las escuelas, pues que eso ayuda siempre mucho a la enseñanza, al acceso a todo tipo de conocimiento. Y después también hay que contar con nuevas distribuciones, aunque los contenidos suelen ser casi idénticos, solamente con el aumento de los años que va desde entonces para acá. Los contenidos están distribuidos según los distintos planes de enseñanza que van apareciendo. Además, aquí en San Bartolomé la enseñanza cuenta con un problema, con un hándicap, que es el producido por los niños o los jóvenes de la emigración. Como es lógico, viene con deficiencias, pues, sobre todo en el lenguaje, otros muchos en el aprendizaje, en fin, todo esto. Para mí es imprescindible, eso no es imprescindible. Para muchísimas personas mayores, por desgracia no para todas, pero para una inmensa mayoría, pues ha supuesto una apertura. Qué sé yo, es como si se hubiera abierto una nueva ventana al conocimiento.
Ha puesto pues, a los mayores en contacto pues, con un mundo que muchas veces totalmente desconocido, pues con unas oportunidades nuevas, lo mismo en actividades recreativas, que en trabajos particulares, que en labores, que todas estas cosas. Y aparte, en fin, de ponerlo también al día pues, en asuntos sociales, en relaciones políticas, en ver cómo son gobernados y todas estas cosas que forma parte del quehacer diario. Respecto a mí en particular, pues para mí ha sido una herramienta pues, de primer orden. A través de Internet no solamente me relaciono con la administración, porque eso es a la hora de hacer pues, un documento oficial, hacer una declaración de la renta, pedir unos datos fiscales, sino además ponerme en contacto con todos los archivos a nivel nacional que los he necesitado y los voy a seguir necesitando, y también pues, en búsqueda de textos, artículos, en fin. Es una herramienta importantísima que yo creo además que en todos los hogares se viene haciendo imprescindible pues, día a día. Conozco, como es lógico, todas las herramientas y todos los medios actuales, pero usar en el auténtico sentido de la palabra, solamente uso WhatsApp y el correo electrónico, a través del Gmail, como es lógico. Hombre, es una herramienta de que yo lo tengo que usar pues casi constantemente, y con mis estudios, con los profesores ahora mismo que he tenido, pues he estado con ellos pues, a través de correos electrónicos. El Gmail ya sabéis que es un proceso creado por Google pues, para facilitar los correos electrónicos y todas estas cosas. Estoy estudiando filosofía, es un reencuentro que he tenido, que es una deuda pendiente que tenía conmigo mismo, que antes no he podido, porque antes, pues, aparte de mi profesión, he tenido que criar muchos hijos y tener otras aficiones también, pues hay que viajar, hay que relacionarse con los demás. Y era, como digo, pues una deuda pendiente que tenía conmigo mismo, sobre todo en una serie de asignaturas que siempre consideré importantísimas y que pues ahora, con el hecho de que tenemos y que podemos disfrutar de la universidad a distancia, de la UNED, pues se me hace mucho más asequible. Así que he procurado matricularme pagando como cualquier estudiante, como los buenos, ¿no? Así que no nos vamos a creer que por mi condición de jubilado se me ha exonerado de alguna tasa, nada. Pagando, en fin, hasta que yo lo crea necesario y cumplimente las perspectivas que yo tenía sobre ese tipo de estudios. Hay que tener en cuenta de que cuando se estudia una carrera, se es joven, se hace pues para forjar un porvenir, para forjarte una vida para el futuro. En nuestro caso, huelga. No es necesario. Se tiene simplemente por eso mismo que yo acabo de decir, pues una deuda para ampliar conocimiento, referente a una serie de actividades que tú tienes, para usar luego, a lo mejor con autoridad, un vocabulario o referirte a un autor, pues sabiendo perfectamente de lo que hablas, porque si no tienes conocimiento de todo ese tipo de disciplinas, no lo podrías hacer. Y yo calculo que lo mismo conmigo, o con aquellas personas que luego que son mayores de 45 años, que si es así, algunas sí pueden labrarse un futuro con el nuevo estudio, pero en general la gente de más edad que hacen estudios de este tipo o de cualquier otra clase, es por eso, aparte por puro divertimento, que es necesario decirlo, porque te causa pues tu placer, tu satisfacción, ¿no? Por aquello del deber cumplido, pues aparte de eso, pues porque te hace más sabio, que eso es muy importante en esta vida, ya aparte de lo que eres por viejo. Los medios actuales son una ayuda fortísima a la hora del aprendizaje. Lo mismo para el profesor, lo mismo para el docente, que para el alumno. Y yo creo, pues, hombre, hay que tener en cuenta también, ojo con Internet, sobre todo a la hora de ponerlo en manos de los menores. Los padres tenemos que tener muchísimo cuidado porque tienen muchísimas cosas buenas, interesantísimas, pero luego tiene cosas muy perniciosas, pero muy perniciosas. Y esas son con las que tenemos que estar vigilantes constantemente para que no caigan en manos de nuestros hijos. La buena formación ha sido siempre esencial en todos los tiempos.
Lo que pasa es que actualmente, con el progreso, pues han surgido pues, una serie de conocimientos referentes a distintas esferas de la vida que antes no se sabía. Yo calculo que un buen profesional, si lo quiere seguir siendo, de antes y está todavía en activo, debe de seguir poniéndose al día a la hora de impartir, vamos, si sigue siendo útil a la sociedad. Es difícil predecirlo. El coronavirus es una cosa que nos ha cogido a todos con el pie cambiado, principalmente al gobierno, que es el que tiene la competencia de velar por todos nosotros en cuanto a la salud y en cuanto a la seguridad. Esto nos ha cogido por sorpresa, nadie se lo esperaba. De manos a boca estamos confusos ante las cosas que están ocurriendo. Falta de material para los sanitarios, fraudes en las compras que se han hecho de este tipo de material, luego imprecisión en los datos, improvisación en las fechas. Yo pienso de que el coronavirus es una cosa muy seria. Aquí en San Bartolomé tenemos la suerte de que hasta la fecha no hemos tenido ningún caso. Pero en cuanto a lo que tú me preguntas de que cómo vamos a salir de esto, yo creo que es impredecible. Pero si salimos va a ser a base de mucho sufrimiento, porque la pandemia, como calculo que vosotros sabréis exactamente igual que yo, trae detrás una ruina económica para muchísimas personas. Y esto va a costar muchísimo trabajo. Por eso debemos de estar siempre muy atentos y ser solidarios unos con otros, pero sobre todo cumplir con nuestros deberes y con lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Que no se crea el joven de porque es joven, con él no va la cosa, porque puede contaminar a los demás y causar pues unos problemas que a lo mejor con los que antes no se contaba. Pues bien, San Bartolomé de la Torre ha sido siempre pues, un pueblo eminentemente rural, con una vida casi todas las personas pues, prácticamente de subsistencia. Es un pueblo muy antiguo. No se trata aquí del caso ahora mismo de traer fechas de su fundación, en otro momento se dirá, o se dirá si es preciso, pero desde hace unos 30 o 40 años, entre los 40 y los 30 años, el pueblo, tal como sucede como ha sucedido con toda la vida en el país, ha sufrido grandes cambios. Llegó el momento de que esa vida de subsistencia aficionaba a las personas, sobre todo a la juventud, y se tuvieron que marchar al extranjero. El gobierno de Franco pues, abrió la puerta y se marcharon. Yo mismo estuve en el extranjero, me fui a estudiar y a trabajar. Estuve en París un par de años, donde precisamente pues, perfeccioné el francés que he estado impartiendo durante muchos años aquí en la escuela. Cuando la migración acaba y regresa, la gente pues viene ya con otras disponibilidades monetarias. Se arreglan muchísimas casas, se emprenden algunos pequeños negocios porque se dispone de un pequeño capital y se abren nuevas perspectivas para el pueblo. Después de eso, también la gente hay que contar con ella. De esas 4 escuelas que yo hablaba, pues en el año 1963 se crearon las escuelas graduadas con 8 unidades, luego se ampliaron a 2 unidades más. Ya en democracia, pues se hizo el instituto y más tarde se amplió a otros nuevos centros. Sí, el pueblo ha ido creciendo en función de todas estas necesidades que estamos hablando. Después de que decía que junto con todo esto hay personas también que se preocupan de la evolución positiva de los pueblos.
Aquí tenemos, por ejemplo, pues tuvimos un cura y otras personas a su alrededor, pues hicieron una cooperativa de consumo bastante importante, de hecho sigue funcionando todavía, aunque en manos de una empresa forastera, pero viene prestando sus servicios estupendamente. También pues el crearse un instituto en Gibraleón, que aquí no lo había todavía, se procuró a través también de una asociación de vecinos, por una parte, que creó una ambulancia para el pueblo que hacía muchísima falta para cualquier traslado. Se creó también pues, un sistema, se alquiló, digámoslo así, un autobús para que todos los días pues, llevara a los alumnos a las clases. También algunos iban a Huelva. Quiere decir que esas personas, voy a citar a uno, por ejemplo, el cura don Celestino, bastante amigo mío, por supuesto, y con el que también estoy en contacto algunas veces, pues no traspasamos pues, conceptos o textos unos a otros. En fin, después, pues, como colofón, no como colofón final, sino como añadidura, diría yo, a partir de hace unas 3 o 4 décadas, aparecen una serie de agricultores emprendedores que se dedican al cultivo de la fresa. Los cultivos aquí, los cultivos de los pueblos, pues los tradicionales, pues principalmente los cereales, ya sabemos, ¿no? El trigo, la cebada, la avena, las legumbres o leguminosas, los garbanzos, las habas, productos de hortalizas de todas las clases. En las huertas, San Bartolomé siempre ha sido un pueblo de abundante agua, aunque no muy profunda, más bien procedente de sumideros, pero de manera abundante. Hoy en día no, hoy en día recibimos el agua de la Chanza y tenemos agua de sobra para cualquier tipo de cultivo, al menos hasta ahora. También pues estaba la higuera. San Bartolomé en los tiempos antiguos, estoy hablando del año 1920 y tanto, tenía más de 90.000 higueras. Y los higos, hablando de lo que hablábamos antes, tenían la manufactura de Lepe, no la de San Bartolomé. Aquí se encajillaban, como se llama, muchísimos higos que luego se vendían. El pueblo de Lepe le ponía su sello y lo comerciaba, y eran los higos de Lepe, cuando a lo mejor una inmensa mayoría procedían de aquí, de San Bartolomé. Pueblo de San Bartolomé, pueblo chico y miserable, que cuando pasan los higos, hasta el cura pasa hambre. Quizá estemos hablando de los tiempos anteriores a la guerra, bueno, y a lo mejor alguno inmediatamente después de la guerra, por la situación de carestía en que se quedó España, ¿no? Pero sobre todo antes. En San Bartolomé ha sido siempre proverbial el hecho de que una vez pasada la feria de agosto, la del patrón, todo el mundo cogía su fártulo y se iba a sus fincas a la recolección de los higos. Los higos no es una cosa, pasa como con la fresa, que se puede coger todo de una vez, sino se va cogiendo de manera distinta en lo que nosotros le llamamos distintas cogeduras, porque unos van madurando, otros después. Una vez terminada esta situación, la gente regresaban y venían ya pues con más gallinas, venían con los cerdos ya bien gordos preparados para las matanzas y todas estas cosas, ¿no? En fin, son hechos entrañables y que a todo el mundo siempre, sobre todo los mayores, cuando nos reunimos, pues nos gusta pues comentar entre nosotros. A la juventud mismo, a mis hijos, le cuento yo todas estas cosas con las costumbres que teníamos o la precariedad con la que vivíamos, y me dicen, bueno, papá, yo me lo creo porque tú me lo cuentas, pero actualmente nuestra vida no es así, eso es impensable para nosotros. Esta fotografía es de los años 1930 y tantos, no se puede describir. Estas 3 personas que vienen aquí son los hijos de un médico que estuvo aquí, era yo pequeñísimo, porque yo no me acuerdo de él, y nos presenta, que entonces calculo que sería la persona que le hizo esta fotografía, sería
un amigo de mi padre, tío de Juan Antonio seguramente, que era el que tenía la única cámara fotográfica por aquí, que era Juan José, que era inspector de policía, y nos presenta pues un San Bartolomé. Prácticamente yo ya casi nací después de la situación que nos presenta esta fotografía. Se ve un par de casas a la derecha, un poquito más para allá, está la actual farmacia, se ve la iglesia, no hay nada delante construido, solamente a los lados algunas casas, lo que en principio formaba lo que la calle Corazón de Jesús, actualmente, como lógico, está totalmente edificado, tanto a derecha como a izquierda. Vino luego pues una primera barriada que se hizo, luego se montó y ahora tenemos el pueblo, en fin, aquí podría tener el pueblo algunos 1000 y algo de habitantes. Luego ya sobre los años 60 por ahí tenía unos 2000 y pico, en la actualidad, como te habrán dicho, pues tiene cerca de 4000 habitantes. Y al menos como habitantes de hecho. San Bartolomé en el año 89 cumplió 4 siglos de existencia según su carta pueblo fundacional. Sobre eso mucho claro, pues San Bartolomé es mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Yo tengo una documentación que da datos fehacientes de fechas muy anteriores. Ya eso se verá en su momento y se publicará en su momento, Dios mediante, si hay salud, que es lo que importa, porque de este coronavirus no nos podemos fiar. Seguro que sí, hombre. Había una situación en el pueblo, una situación evidentemente cultural, que yo tenía ya hacía muchísimos años pensamiento de intentar pues resolverla. La localidad de San Bartolomé, por estar enclavada en el Andévalo, aunque en realidad estamos como caballo, en fin, estamos en mitad Andévalo y mitad la costa de Huelva, ha atesorado siempre un rico patrimonio léxico, una cantidad de palabras que no aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, y que forma parte de un lenguaje, del lenguaje vivísimo, del hablar diario, de la lengua vernácula de nuestro propio pueblo. Entonces, pues, lo quise recoger porque, como pasa con casi todas las cosas y como con los instrumentos antiguos que metemos en un museo, es para que las nuevas generaciones sepan que aquí en San Bartolomé existía ese vocabulario, porque con la influencia feroz que tenemos de todos los medios, de la televisión, la radio, el internet, sobre todas estas cosas, pues podría perderse. Y yo no podía consentir eso. Ha sido un trabajo que me ha llevado varios años, pero al fin lo he logrado. ¿Qué podemos decir de él? Pues es un trabajo, pues, es un libro de casi 500 páginas, editado por Diputación, me hicieron el favor de editármelo. También he contado, por supuesto, con la ayuda incuestionable del Ayuntamiento de San Bartolomé para ello, y que consta principalmente de 3 partes. Una primera parte, pues, es un tratado sociolingüístico, donde vienen todas las peculiaridades morfosintácticas, fonéticas, semánticas, todo correspondiente pues, al desarrollo del habla andaluza de San Bartolomé en connotación con otro tipo de hablas, explicando qué es el andaluz a nivel general, cómo hay distintas hablas andaluzas, y una de ellas es el habla andaluza de San Bartolomé de la Torre, que es prácticamente la misma de otros 8 o 10 pueblos que tenemos alrededor, que mantienen las mismas connotaciones y las mismas peculiaridades fonéticas que nosotros. No compartimos mucha parte del vocabulario, pero claro, cada pueblo tiene su vocabulario propio y sus giros, digamos que emanan de él, ¿no? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, una palabra con una persona. Si yo te digo a ti que eres chungueto, ¿tú qué piensas?
insultando. Te puede decir que pasa un insulto. Pues no es un insulto. Un chungueto lo decimos así a las personas que son zurdas. Bueno, la gente actual, los nuevos, pues no sé qué decirte, pero vamos. Si yo te digo que eres, te voy a decir esa palabra, por ejemplo, chungueto, no pienses que es un insulto. O si te digo, por ejemplo, qué sé yo, pues, trapaca la chivata. No es uno que se lleva, eso es un bastón largo con el palo algo más ligero y estrecho que los corrientes. Su uso se restringe a la gente que maneja el ganado. Te estoy haciendo un par de buenas chivatas. El derecho de esta voz como andaluza, la lea la registra también en el habla de la Andalucía Occidental. Es que esto es muy completo. Esto es un libro que va contrastando cada cosa que se dice con otros pueblos a niveles de toda Andalucía, porque claro, yo me he estudiado, ahora hay una cantidad de libros dialectales, unos oficiales y otros no tanto oficiales, en fin, bueno, vamos a ver. El corato es la piel del tocino asado. El tocino es riquísimo asado cuando se pone en la candela. Pues esa piel dura, que a veces incluso no nos gusta comer, que se pone duro, como en otra parte le llamarían casi un torrezno, nosotros le llamamos corato. La piel un poquito de corato siempre me gusta. Es una palabra que su etimología, pues, como lógico, viene de cuero, ¿no? Vamos a poner por aquí alguna otra. El cortasebo. ¿Qué sería un cortasebo? Pues un nombre dado a un ser imaginario que se usaba para meter miedo a los niños. No te alejes del pueblo que están los cortasebos cogiendo a los niños para llevárselos, del cortar y sebo. Además te puedes poner cosas aquí también preciosas, como por ejemplo coplillas, que trae recetas de cocina, casi toda, como es lógico, facilitada por las personas, porque claro, todo este vocabulario lo he confrontado yo con personas mayores, todas jubiladas, para cerciorar de que todas estas palabras son dichas en San Bartolomé de la Torre. Eres un jurguiña, persona que gusta de irritar a otros. No seas jurguiña y deja a tu hermana tranquila. Eso viene de hurgar. Y del latín vulgar, furicare. Había otra vez, teníamos ya de mayores, por supuesto, éramos unos cuantos de amigos que aquí en San Bartolomé antiguamente el vino se vendía en casas particulares. En el fondo del corral pues tenía a lo mejor alguna cocina adicional y allí tenía su chimenea y allí tenía su bodeguita, y luego de mesa servían algunos barriles puestos de pie, esas cosas. Entrábamos los amigos y venía con nosotros un guardia civil. Pues, sí, tomábamos lo que se llama actualmente el mosto. Aquí el mosto en San Bartolomé ha sido siempre famoso, ya apenas queda, porque hoy con el cultivo de la fresa se lo ha consumido casi todo. Y resulta que en ese momento llega el guardia civil con nosotros, nos pone el hombre, nos pone los choches, como lo llamamos aquí, los altramuses, los choches, algunas aceitunas, con las cosas. Y entonces pues resulta que por donde dos que estaban allí sentados en la candela empiezan a discutir entre ellos y a uno se le escapa un manotazo total que se ensarza y se caen. El guardia rápidamente pues va a separarlo y al separarlo pues se le cae la gorra. Bueno, en ese momento, en fin, los cogen, los separa, pero el guardia civil se da cuenta de que uno de ellos se ha puesto su gorra en vez de la suya. Le va a decir al individuo, oye, ven para acá. El otro cuando resulta decir, oye, que se cree que le va a echar mano o que le va a dar un bofetón o que se lo va a llevar al cuartel y sale corriendo por la puerta del corral y se pierde la calle abajo. El jolgorio que se formó fue horrible y que todavía se recuerda, ¿no? Tuvimos luego, como es lógico, que ir a casa, que el otro se escondió en su casa. que te has traído la gorra del guardia del pobre guay, pues, y yo con mucho cuidado, pues, pero que no me vaya a llevar al cuartel. No pasa nada, ya le dio su gorra, pero fue. Y con todo el respeto para la Guardia Civil, porque ahí tengo mi hijo, que es guardia civil. Es un cabo primero, que es el que está encargado de todo el rescate de las Islas Baleares, con todo lo que follones. Ahora están locos porque con esto del coronavirus, con la ruina que trae, pues hay suicidios, hay de todo, y cada 2 por 3 pues están los guiris, se pierden en las montañas, pero hay muchísimos barrancos y muchas cosas. Quiero decir que vaya todo, mi respeto para la Guardia Civil porque la tengo en casa.